Para esta clase que vamos a ver ahora, vamos a ver el tema de clases y objetos, cómo son las clases en Java y cómo se crean objetos a partir de las clases en Java. Bien. Bueno, el contenido que tenemos para esta parte, para este video, son qué es la abstracción, cuál es la definición de una clase, cuáles son los atributos de una clase, constructor de una clase y cómo definirlos, cómo crear los constructores. También vamos a ver la parte de objetos, cómo crear objetos a partir de una clase. Si se dan cuenta, yo siempre estoy hablando de clase. A partir de la clase se va a crear todo. ¿Estamos de acuerdo? Tanto los objetos, los constructores o atributos, bueno, están dentro de una clase. Los objetos se crean a partir de clases. Ya vamos a ir viendo parte a parte, ¿sí? Paso a paso. Instanciar una clase. Vamos a ver métodos también, que una clase tiene métodos. Y la especificación de acceso. Y usar cada uno de los métodos que vayamos a crear. Vamos a explicar en este video paso a paso cada uno de este contenido, ¿sí? Bien. Para empezar, la abstracción. Lo importante que tienen que tener en cuenta para la parte de orientada a objeto es el abstraer. ¿Qué significa abstraer? Prácticamente aquí vemos, imaginemos que esto es un estudiante, un alumno, una persona común cualquiera, ¿sí? De la vida real. En la parte de orientado a objeto ustedes tienen que tener en cuenta que cualquier cosa que ustedes miren, toquen, es un objeto, ¿sí? Eso, en este caso tenemos un estudiante o un alumno o pueden decir que una persona, ¿sí? Bien, la abstracción. Vamos a ver la característica. En la vida real, la característica que tiene este objeto. ¿Qué característica tiene? Por ejemplo, yo voy a tirar una característica. Yo sé que una persona o un estudiante tiene un nombre, por ejemplo. Eso sería una característica. ¿Ustedes me pueden dar otra característica de este estudiante o de esta persona? Otra característica que ustedes puedan decir en la vida real. ¿Cuál sería? ¿O qué se les ocurre? Bien, yo voy a nombrar algunas. Por ejemplo, el apellido. ¿Una persona tiene apellido? Sí. ¿Un estudiante tiene un nombre? Sí, también tiene un nombre. Un año de ingreso, imaginemos que un año de ingreso a la facultad, a la universidad o a un curso, ¿sí? O cuando ingresa. Otra característica podría ser la libreta universitaria. Bueno, en nuestro caso, yo como voy a la facultad, se llama LU, libreta universitaria. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una característica de un estudiante también, porque cada uno tiene una libreta diferente, un legajo diferente. Entonces, eso sería una característica. Otra característica, por ejemplo, el DNI. Todos tenemos DNI o no en la vida real. Toda persona que nosotros encontremos, ya sea alumno o cualquier cosa, tiene un DNI. Otra característica puede ser la edad. Todos tenemos edad. Bueno, todo objeto que sea una persona, un estudiante, un alumno, tiene edad. Imaginemos que es un estudiante, ¿sí? Altura, un estudiante seguro tiene una altura, así no todos medimos igual. Esa sería una característica. Estoy sacando las características yo de esta persona. Color de ojos, todos tenemos color de ojos diferente. No creo que todos tengamos color de ojos azules, ¿sí? Por ejemplo. Sí, todos tenemos colores de ojos diferentes. Bueno, lo que yo he sacado son características. En sí, he sacado unas cuantas. Acá ven 8 características. Podría sacar más, si se puede. No va a haber ningún problema. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos las características. Ustedes imagínense también un televisor que ustedes van a comprar, ¿sí? A, no sé, a cualquier tienda. ¿Qué tiene como característica un televisor? Seguro tiene una marca, tiene un modelo, cantidad de pulgadas. ¿Qué más puede tener? Eh, Puede tener, no sé, si es Smart TV o no es Smart TV, ¿sí? Si acepta Wi-Fi, si no acepta Wi-Fi, bueno, tiene varias características. Bueno, la idea en esto de orientado a objeto es que ustedes determinen las características de algo, ¿sí? De un objeto en la vida real. Pero en sí, la abstracción se basa en que al momento de abstraer todas estas características o nombrarlas, vos tenés que elegir, si vos querés crear un sistema, una aplicación, una página web, tenés que elegir lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos que queremos crear un sistema para la facultad, para la universidad. Entonces, ¿el apellido me sirve a mí o no? Para mi sistema, para crear un sistema, un programita, digamos. ¿Me serviría a mí? Sí. El nombre yo creo que también me sirve. El año de que ingresó el alumno también me sirve. La libreta universitaria también porque sería el legajo del estudiante. El DNI también porque es importante o no. La edad también porque acuérdense que no existe, un alumno no puede tener 15 para entrar a la facultad, por ejemplo. 15 años, no puede.
o 12 años. Entonces la edad es importante para mi sistema, ¿sí? Ahora, vamos a tomar en cuenta, ¿la altura le sirve para un sistema de facultad o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me serviría o no la altura del estudiante? Y no, no me serviría, a menos que fuera para un sistema, no sé, médico, ¿sí? O médico o cualquier, para clínico, ¿sí? Por tanto, la altura para mí no me sirve. El color de ojo tampoco, no me interesa para un sistema de facultad el color de ojo del estudiante. ¿Por qué? No me interesa saber el color de ojo de ellos. En sí, es una característica del objeto, pero a mí no me interesa. Abstraer, entonces podemos ahí sacar con este ejemplo que es obtener las características más importantes, lo más importante que de un objeto en la vida real. ¿Estamos de acuerdo? Abstraer significa abstraer todas las características, pero abstracción es prácticamente lo más importante para tu sistema, lo más importante, lo que vos consideres que es más importante. Bien, por tanto, de todos los 8 que yo tenía, yo me quedo con estos 6 características. En sí, las características, bueno, no le vamos a nombrar característica en la parte de orientado a objeto, nosotros lo vamos a llamar atributo. Cada objeto en la vida real tiene un atributo, que es una característica en sí. Pero en vez de decir característica, vamos a llamarlos desde aquí para adelante atributo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Ahora viene el concepto de clase. ¿Sí? ¿Qué es una clase? Una clase, vamos a identificarlo, bueno, yo siempre que enseño le digo, bueno, es una pelotita así, una C, bueno, una C de Cristian, no, una C de clase, ¿sí? Una C, pelotita verde. En Java es una pelotita verde una clase. Ahora vamos a ver una clase prácticamente para qué me sirve y qué es lo que me permite hacer. Una clase es una pelotita, imagínense que es una pelotita, ¿estamos perfecto? Sí, yo no voy a leer este texto, bueno, ustedes lo pueden leer, ya lo voy a explicar, ¿sí? A mí me gusta explicar con un ejemplo, si tengo esta pelotita, y de ahí vamos viendo, analizando. Eh, una pelotita que es una clase tiene algo adentro. Imaginemos que este es un huevito Kinder, entonces abrimos el huevito y tiene algo adentro. Lo que tiene una clase tiene un nombre. O sea, la pelotita esta, que es una clase, tiene un nombre. No sé, se va a llamar empleado, se va a llamar cliente, va a ser un alumno, va a ser una silla, va a ser un televisor, va a ser, no sé, una clase que se llame lavarropa, una clase que se llame cocina. O sea, es el nombre de la clase, ¿sí? Esta pelotita tiene que tener un nombre, ¿sí? Ya le voy a explicar cómo sería el nombre. El nombre es generalmente un objeto de la vida real, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ustedes siempre lo registran en algún lado, no sé, cuando van a estudiar seguro lo anotan, lo registran ustedes. Tengo al alumno tanto, bueno, la clase se llamaría alumno, porque está registrando alumnos. Por ejemplo, los clientes del banco, ¿cómo lo llama el banco? El banco le llama, a cada persona que viene le llama cliente. Entonces podríamos crear una clase cliente, el nombre sería cliente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, por ejemplo, cuando vas a comprar un comercio, ellos te llaman a vos cliente, o sea, la clase sería cliente, digamos, porque ellos registran todos tus datos, entonces vos sos un cliente para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver cómo creamos el nombre, ¿sí? El nombre de la pelotita. Atributos, ¿qué sería? Bueno, las características, ¿sí? Que ustedes iban sacando. De un objeto en la vida real van sacando las características. Bueno, una clase tiene atributos. O sea, son las características que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Que aquí lo vamos a poner en esta parte de azul. ¿Sí? Y aquí, en la parte luego de los atributos, un instante después de poner los atributos, van a poner el constructor. El constructor es prácticamente el que construye la clase, el motor de la clase. Esta pelotita, imagínense que adentro tiene un motor. ¿Sí? Podemos hacer de cuenta, vieron que, por ejemplo, ustedes, el concepto de clase es así. Es una plantilla o molde, yo le puse para crear objetos. ¿Por qué? Imagínense ustedes una fábrica de autos. Vieron que salen muchos autos, vieron que crean autos, autos, autos. Bueno, ¿ellos qué necesitan? Tener un molde antes para crear los autos o no, o un diseño, ¿sí? O por ejemplo, para crear los huevitos de Pascua, ¿qué necesitas vos? Bueno, está bien, chocolate, pero ¿qué necesitas también? Lo primordial, el molde, darle la forma, ¿sí? Porque a partir de un molde de huevito de Pascua, vos puedes crear varios huevitos de Pascua, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la clase, esta pelotita, es un molde para crear algo. En este caso,
para crear objetos. Vos imaginate, vos, para hacer varios huevitos de Pascua para ir a vender, vos necesitas tener el molde sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Para crear autos, seguro hay un molde para crear los autos. ¿Estamos de acuerdo? Para crear la silla, seguro hay un molde para crear la silla. No es que la silla voy y la agarro y la creo como a mí se me canta, no. Hay un molde ya definido. Para los televisores también, hay un molde o no, una fábrica. Bueno, este constructor, este motor que ustedes ven, cada clase lo contiene. Significa que este es lo más importante. O sea, esto hace que a partir de una clase nosotros creemos un objeto. ¿Sí? Ya vamos a ver, vamos a crear un objeto. Entonces tengan en cuenta que a partir de una clase que es una plantilla, vamos a crear objetos. Una plantilla es un molde, ¿sí? Para hacer algo. Para hacer bizcochuelo, bueno, está el molde que también, ¿o no? ¿Sí? Bueno, lo hace así nomás sin el molde, ¿sí? Bien, el nombre de la clase aquí. El nombre de la clase acá dice algo importante. La primera letra empieza con mayúscula. O sea, cuando ustedes vayan a definir un nombre para la pelotita, tiene que empezar la primera en mayúscula. Por ejemplo, acá ven nombre. La primera letra tiene que estar en mayúscula, lo demás en minúscula. Ese es un convenio previamente que utilizamos nosotros, ¿sí? Para hacer las cosas más elegantes, digamos. Ahora, una pelotita también está compuesta por esto de naranja, que son métodos, funcionalidades, ¿sí? Prácticamente los métodos son funcionalidades, digamos, ¿qué hace esa clase? ¿O qué hace el objeto? Por ejemplo, una tele. ¿Una tele qué hace? Te permite a vos cambiar de canal, guardar tus canales favoritos, entrar a YouTube, entrar a Netflix. Bueno, tiene funcionalidades ese televisor. Con ese televisor que vos vayas a crear puede hacer varias cosas, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? O una persona, imagínate que este es un estudiante, ¿qué puede hacer él? Estudiar, te puede calcular el área de un triángulo, también si es grosso te lo calcula, ¿viste? ¿Qué más puede hacer? No sé, puede enseñar, puede hacer lo que él sea, digamos, puede registrarse en una beca. Eso son funcionalidades y eso tiene que ver con la parte de métodos. Había unos videos que vimos de método, vieron que nosotros creábamos un método, le mandábamos datos y nos devolvía algo, o nos devolvía una o muchas cosas. Bueno, una pelotita también lo tiene métodos aquí, que hace referencia a la funcionalidad. ¿Sí? Son tres partes que tienen que tener, incluido, bueno, el constructor. El constructor puede haber uno o muchos, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, entonces tenemos estas tres partes. Acuérdense que una clase, una pelotita, el nombre va con mayúscula la primera y todo en minúscula. Bien, ahora, el nombre, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Estudiante, yo voy a crear un molde para crear estudiantes. ¿Sí? Fíjate cómo puse la primera, la E la puse en mayúscula y luego todo en minúscula. Es así, digamos. Por ejemplo, si quieres escribir Cristian, vas a escribir la C con mayúscula y todo en minúscula luego. Así tienen que crear cada pelotita. La primera letra en mayúscula y todo, luego todo en minúscula. Eso no creo que sea tan complicado, así que vamos a ver la parte de los atributos. En la parte de celeste irían los atributos. Y vamos a decir, bueno, un estudiante que tiene una libreta universitaria, LU. Es la libreta universitaria, es como el legajo del estudiante. Pero yo le pongo aquí dos puntos y digo que es int, ¿sí? Ustedes tienen que darse cuenta, un legajo, el número de legajo o número de libreta universitaria, por ejemplo, en la facultad donde yo curso, a mí me dan que la libreta universitaria para mí es 67, 68. Es un número. Bueno, aquí, cuando vos identifiques el atributo, está bien, perfecto, LU. Pero vos tenés que especificar en Java el tipo. ¿Qué es? ¿Qué es ese LU? ¿De qué tipo es? Y si es número, obvio que va a ser entero. Por eso pongo int. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿el apellido del estudiante es un atributo o no? También el estudiante tiene un apellido, sí lo tiene. Pero ese apellido a nivel de programación, ¿cómo sería? ¿De qué tipo de dato estamos hablando del apellido? Por ejemplo, Ballestero. ¿De qué tipo sería en la programación? ¿De qué tipo de dato estamos hablando? El apellido de una persona. De tipo cadena, de tipo string en Java. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá yo pongo string. Ustedes ven string aquí. Bien, perfecto. ¿Se entiende o no? Ahora, imagínate que te digo, no sé, la edad del estudiante. ¿De qué tipo sería la edad? Está bien, la edad es un atributo del estudiante. Pero ¿de qué tipo sería la edad? Entero. Bueno, eso es identificar. ¿Vieron? Ustedes ya tienen que ir identificando de qué tipo son cada atributo.
En mi caso yo puse solamente dos para este ejemplo, luego cuando hagamos la práctica van a ver que voy a crear más tributos, ¿no? No es que van dos nada más, van la cantidad de tributos que ustedes consideren. Bien, vamos a ver aquí, saludar. Aquí, ustedes tienen métodos. Bueno, en esta pelotita, ustedes cuando creen la clase, pueden crear en su interior métodos. Por ejemplo, un método saludar que devuelva void. No sé si se acuerdan eso de void que habíamos visto. Que puede devolver una o varias cosas. ¿Sí? O un método, por ejemplo, mostrar apellido, que este método, a través de este método, cuando yo lo llame, me muestre el apellido del estudiante. O sea, va a retornar un string, por eso dos puntos y string. Esto luego de los dos puntos va a lo que retorna. En este caso retorna un void, en este caso retorna un string, en este caso también el toString retorna un string. Por eso era importante la parte de métodos que habíamos visto en algún momento. ¿Se acuerdan? Que los métodos devolvían algo o no. Bueno, ahora esos métodos los vamos a poner dentro de esta pelotita. También tiene una sección para poner los métodos que hace referencia a la funcionalidad. Bueno, estos son unos métodos de ejemplo, ¿sí? Sencillo, ¿no? No es que siempre van esto, ¿no? Pueden crear los métodos que quieran, ¿sí? Ya vamos a ir creando esos métodos. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que cada método se pone de esta forma. Saludar, paréntesis, paréntesis, son los parámetros, dos puntos, lo que devuelve. Este devuelve un void, significa que puede devolver uno o muchos valores. Este devuelve un string, está devolviendo un valor específico. Este devuelve un string, está devolviendo un valor específico también. Entonces ya tenemos el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Y entre medio, acordate que va el constructor, ya lo vamos a identificar y lo vamos a crear. Lo que sí tienen que tener en cuenta para este lado de la clase es que una clase es un molde. ¿Para qué? Para crear objetos. Entonces, vos con que tengas este molde para un estudiante, ¿cuántos estudiantes podés crear? ¿Cuántos estudiantes dicen que yo puedo crear con un molde para estudiante? ¿Cuántos estudiantes se podrían crear? ¿Sí? ¿Cuántos dicen ustedes? ¿Cuántos estudiantes puede crear? ¿Uno, muchos, cero? ¿Cuántos estudiantes se pueden crear a partir de este molde? Mucho, infinito, sí, lo que yo quiera. Es lo mismo que el huevito de Pascua, tener el molde y crear los huevitos que vos quieras o no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con un molde basta entonces. Con que creen bien un molde lo pueden reutilizar. Bien, vamos para esta parte. Vamos a definir los atributos en Java. Yo te sé que una clase tiene un nombre, es la clase anterior que teníamos. Aquí está. Esta pelotita contiene todas estas secciones. Bien, pero vamos a definir los atributos. Para crear una clase en la parte ya de programación, que lo hagamos en Eclipse, ¿sí? En un entorno, está bien, no se pone el cuadradito violeta, el cuadradito celeste, el cuadradito naranja, no, es un poco más a nivel de código. Ustedes tienen que poner primero public. Cada clase, cada pelotita que se vaya a crear a nivel de código, tiene que tener la palabrita public. ¿Por qué? Porque si vos te creaste un molde bien copado, lo pueden utilizar todo. Entonces, estaría bueno que ese molde sea público. ¿Estamos de acuerdo? Para tu sistema sea público para vos. Está bien, lo puedes utilizar dentro de todo tu proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de todo tu proyecto que vayas a crear. Por eso es public. ¿Bien? Luego, class. Class, ¿qué significa? Que va a ser una pelotita de este tipo. ¿Sí? Una pelotita verde. Y aquí fíjate que va. ¿Esto qué es? ¿Por qué puse estudiante? ¿Esto qué es? ¿Será el nombre? ¿Será el atributo o será el método? ¿Qué será? Estudiante. ¿Qué es esto? ¿Por qué puse estudiante aquí? ¿Es el nombre de quién? De la clase de la pelotita. Bueno, aquí va definido el nombre. En sí esto se crea de forma automática, ¿no? Ya lo van a ver en la parte de práctica. Se crea de forma automática. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Luego del nombre de la clase, va, abro llave y cierro la llave. Pero ¿esto qué será, Cristian? ¿Qué será esto? Abro llave y cierro llave. Bueno, delimitan dónde comienza la clase, dónde comienza la pelotita y dónde termina la pelotita. O sea, los límites de la pelotita, desde dónde hasta dónde está creada la pelotita. ¿Sí? Bueno, esa es la parte de dónde hasta dónde. O sea, lo que yo vaya a hacer,
tendría que estar aquí adentro. ¿Sí? Lo que vaya a crear los atributos tendría que estar adentro. Si voy a crear los atributos, tendría que estar acá adentro. Si voy a crear los métodos, tendrían que estar aquí adentro. ¿Los atributos dónde lo pongo? Ahí adentro, en esta parte del video, y vamos a definir los atributos. Bueno, primero los atributos, vamos paso a paso. Pero ya se dieron cuenta, ¿no? Este es cómo crear una clase, y adentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir los atributos. Para definir los atributos significa cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se crea aquí en Java? En Java vos no vas a poner lu2.int, no vas a poner apellido 2.string, no. Esto es para identificar nada más, es como un modelo nada más, ¿sí? Para guiarnos. En sí, en Java, por ejemplo, para el lu, vos tenés que poner private, ¿sí? ¿Por qué pongo private primero? Por ejemplo, yo quiero definir un atributo lu. En Java vos tenés que poner que los atributos, todo atributo que sea parte de una clase, en este caso la clase estudiante, sea privado. ¿Por qué? Porque imagínate que vos, estos datos son privados, los atributos son privados, porque imagínate que no puede venir, no sé, alguien y cambiar en el sistema, en la aplicación, puede cambiarte a vos el número de DNI o el número de legajo, no te puede venir y cambiarte así nomás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es como que es un candado, hagan de cuenta, para que nadie pueda acceder a nuestra información, digamos. Por ejemplo, quiere venir alguien y cambiarte, no sé, el saldo de tu cuenta. Bueno, no te puede venir y cambiar así nomás el saldo de tu cuenta, ¿no? Vos tenías 10.000 pesos y después tenés cero, no. No te lo pueden cambiar así. Entonces, los atributos tengan en cuenta que siempre van a ser privados. ¿Qué significa privado? Que solamente son tuyos. ¿Sí? O sea, pertenecen a la clase. No es que pertenecen a todo el proyecto donde estás trabajando, donde vamos a trabajar. Significa que esto, si es privado, pertenece solamente a la clase. O sea, pertenece solamente a la pelotita donde está creado. No sale de esos límites. ¿Estamos de acuerdo? Es como que está privado. No lo puedo utilizar. Ahora, por ejemplo, para el LU, yo sé que el LU es entero. Bueno, aquí se pone en Java, van a poner primero el tipo de dato y luego el nombre del atributo al revés. ¿Sí? Y punto y coma al final. ¿Estamos de acuerdo? Así se define un atributo en Java. Bien, perfecto. Ya tengo definido un atributo. Ahora, ¿cómo va a definir otro? Y bueno, sería de la misma forma. Con que vos sepas una forma, lo otro lo haces, lo repetís, digamos. ¿Qué va Cristian primero? Private. Ah, perfecto, private. ¿Y qué va siguiente? El tipo. ¿Qué tipo es el apellido? Bueno, el apellido seguro es string, entonces pongo string. ¿Y cómo se llama el atributo? Apellido. Y punto y coma. De esta forma tendría definido dos atributos de forma privada y uno es entero y el otro es de tipo string. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que los atributos siempre van en minúscula. De esta forma yo me doy cuenta que es clase, cuál es el nombre de la clase y cuáles son los atributos, porque seguro los atributos en mi sistema van a estar en minúscula, digamos. El LU está en minúscula, apellido en minúscula. ¿Sí? Lo más adecuado sería que los atributos estén en minúscula. Es una forma de determinar quién es atributo, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, las constantes en Java se ponen todo en mayúscula. ¿Sí? Una parte vimos de constante, las constantes van en mayúscula. Pero los atributos lo vamos a poner todo en minúscula. Bien, en esa parte vos definís los atributos, o sea, después apenas de crear la clase y abajito nada más. Ahí estarían todos los atributos. Vos podés crear más, sí, no hay ningún problema. Y esto sería como lo verían en Java. Algo así se ve. Los atributos están de azul. Private está de color rojito o violeta, algo así. Y es lo mismo, ¿sí? Bueno, yo te lo estaba explicando así con colores mejor. ¿Sí? Ahí están los atributos. Ese sería el nivel de código. ¿Cómo se vería, no? Visualmente. Eso sería una clase. Hasta el momento, ¿no? Lo que tiene. Nos falta definir los métodos y los demás. Constructores también. Bien, vamos ahora a pasar a la otra parte, la parte del constructor. ¿Se acuerdan quién era el constructor? ¿Qué era? Era como un motor, ¿o no? O sea, el que hacía que esto funcione, digamos. La pelotita es el motor. ¿Por qué? Está bien, imagínate vos que vos tenés un molde para hacer los televisores. Pero ¿quién hace el televisor? Seguro hay un trabajador que construye a través de ese modelo un televisor, ¿o no?
O si fuera una fábrica de autos, bueno, hay obreros que trabajan para, utilizando el molde del auto para fabricar el auto, ¿o no? ¿Sí? Bueno, esta parte es importante entonces, la parte del constructor. El constructor es el corazón de la clase, digamos. Es quien crea a partir de una clase un objeto, ¿sí? Bien, es un método llamado automáticamente, ¿sí? Para crear un objeto. Esto es un método, ya lo vamos a crear. Es parecido a un método, pero en sí no es un método, pero es parecido, ya vamos a ver, se van a dar cuenta. Para utilizar este constructor o el constructor que vos consideres, aquí, algo antes de terminar esto, miren. Un constructor, una clase puede tener un motor, o puede tener varios motores, o sea, pueden crear los constructores que ustedes deseen. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo crear distintos tipos de constructores. ¿Puede haber más constructores? Sí, no es que siempre va uno, o no va ninguno, o van tres constructores, vos podés crear los constructores que vos quieras. ¿Sí? Pero para llamar a esos constructores vas a usar el operador new. No sé si se acuerdan ustedes cuando veían el new scanner o new array list. Bueno, ese new lo que hacía, estaba creando a partir de una clase un objeto. ¿Sí? Por eso ese operador new no se explicó hasta el momento, sino recién en la parte de objetos. Es lo que hace llamar al constructor. Anótese bien, el new llama al constructor. Bien, el constructor, ¿qué nombre tiene? Yo está bien, es un método, ¿sí? Que se genera automáticamente para crear objetos, que lo vamos a crear nosotros, ¿sí? Bien, el nombre, ¿cómo se llamará este motor? Dice que tiene el mismo nombre que la clase. La clase anterior que teníamos, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? O retrocedamos el video, ¿cómo se llamaba la clase anterior? ¿Qué estábamos creando? Estudiante. El constructor este, ¿cómo se va a llamar entonces? ¿Cómo se va a llamar? Estudiante, ¿que no? Porque dice que tiene que tener el mismo nombre que la clase. Bien, pero estudiante en mayúscula la primera, ¿no? No en minúscula. Estudiante, tal como se llamaba la clase. Bien, lo que veníamos hasta el momento, habíamos creado solamente los atributos. El nombre de la clase ya lo habíamos creado y estaba aquí. Los atributos están en esta sección. Y bueno, nos faltan los métodos también, ¿no? Y aquí iba el constructor. ¿Se acuerdan? Bien, perfecto. Entonces aquí tenemos un constructor. Eso vamos a ponerlo después de los atributos, ¿sí? Todavía no vimos la parte de medio, la parte de naranja ya la vamos a ir viendo, así que no se preocupen. El constructor. Ahora, está bien, yo tengo la clase. ¿Cómo vamos a crear un constructor? Un constructor se crea así. Se pone la palabrita public. ¿Por qué public? Porque el constructor tiene que ser accedido por todo el proyecto. Cada vez que vos quieras llamar a la pelotita verde y construir a partir de esa pelotita verde a través de este motor, este constructor, pones que puedas acceder a este constructor. Por tanto, es público. O sea, dentro del proyecto vos lo podés llamar donde vos quieras. ¿Con el qué operador? Con el operador new. ¿Sí? Por eso es public. Se dan cuenta, siempre ponemos public. ¿Sí? Y luego, ¿qué va? El nombre de la clase. Que, bueno, si es estudiante, acá vas a poner estudiante. ¿Por qué? Porque hace rato vimos que el constructor tiene el mismo nombre que la clase. Entonces, si pusiste estudiante, el constructor se va a llamar estudiante. Abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave. Significa que aquí comienza el constructor y aquí termina el constructor. ¿Sí? Es parecido a un método. No sé si se acuerdan la parte de métodos. Bueno, es parecido. Porque acá tenemos los parámetros. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Aquí van a ir los parámetros que reciba, ¿sí? Este constructor. Abro llave, cierro llave. Bien, desde ahí comienza y termina. Bien, estamos marcando los límites. Ahora, está bien. Pero aquí van los parámetros. ¿Se acuerdan cómo era la parte de método? Bueno, el constructor es parecido a un método, pero no es un método. ¿Sí? Es parecido. Bien, 99% parecido. ¿Sí? Ya nos vamos a dar cuenta cuando vamos a la práctica, como se van a dar cuenta quién es método y quién es constructor. Va a estar re clarito. Ahí. Miren. Entonces, ¿pero qué parámetros van aquí?
¿Qué le voy a pasar al constructor? Al constructor, imagínate que alguien de afuera de la clase, afuera de la pelotita, que está él, y dice, bueno, yo voy a pasar un LU de naranja, ¿sí? Que es de tipo entero. Bien. Y también quiero pasar otro dato, el apellido. Vamos a separar cada uno de esos datos con una coma. El de afuera de la pelotita está pasando estos dos datos. ¿A quién? Al constructor. ¿Sí? Está bien, ¿dónde está el constructor? Adentro de la pelotita. Bueno, esta persona que está afuera está pasando dos datos, que es el LU y un apellido de color naranja, desde afuera de la pelotita. ¿Pero a través de quién? Del constructor, porque esto que yo he marcado aquí, que estoy apuntando, es el constructor. Todo esto es el constructor. Entonces viene alguien y le pasa el LU, le pasa un apellido de color naranja. De algún lado, de afuera, si hagamos de cuenta. Ahora, yo con estos datos lo que quiero hacer, el LU, yo quiero que este LU, que está de color naranja, sea asignado al LU de color celeste. Este LU de color celeste, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es un método, el nombre de la clase? ¿Qué es? ¿Qué será este LU de color celeste? ¿Qué habíamos dicho que era? Un atributo, ¿o no? Y este de celeste el apellido es un atributo también, ¿o no? Bueno, lo que yo quiero lograr a través del constructor, en este caso el constructor se llama igual que la clase, es mandar un LU, me viene y me asignan desde afuera un LU de color naranja. Yo lo que quiero es agarrar este LU y asignárselo al LU que yo tengo como atributo de celeste. Lo mismo quiero hacer con el apellido. Agarro el apellido y ese apellido se lo quiero asignar al atributo de esta clase estudiante. ¿Cómo haría? Bueno, entonces yo diría, bueno, quiero agarrar esto de naranja y asignarle a este de celeste y celeste. ¿Cómo hago? A través de este constructor para que estos datos, los datos de naranja, viajen hacia los atributos. Bueno, yo para hacer de cuenta, para hacer referencia a un atributo, ¿yo dónde estoy parado? Dentro de los límites de una clase. Estoy parado dentro de la pelotita. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. ¿Cómo hago para acceder a un atributo? Para acceder a un atributo, ustedes pueden usar la palabrita this, punto, y acompañado el nombre del atributo, que sería el de celeste. ¿Lo vieron? LU. Entonces, yo aquí estaría apuntando a quién? Al atributo, a esta pelotita. ¿Sí? Esto ya lo conocen de Java, que es la asignación. ¿Qué le voy a asignar? LU, que está de naranja. ¿Sí? Son datos totalmente diferentes, ¿no? Este de naranja no es lo mismo que el de celeste. En sí se llaman igual, pero son diferentes cosas. ¿Por qué? Porque esto de naranja viene desde algún lugar. Esta persona lo está asignando, que está fuera de la pelotita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él a través del constructor está mandando un dato de naranja y ese dato yo se lo estoy asignando a mi atributo de azul. De esta forma, lo que estamos haciendo es que él manda un LU, por ejemplo 10, ese 10 se va a asignar al atributo que tenemos como LU. ¿De quién? De la clase. Ahora, hacemos lo mismo con el apellido, this.apellido, y le voy a asignar ¿qué? El apellido de color naranja, o sea, el dato que él me trajo. Es como el huevo y la harina, digamos, él está pasando el huevo y la harina, y aquí ese huevo se está asignando a esta sección, y esta harina también se está asignando a esta parte. ¿Se entiende? Es parecido a un método, el constructor, pero no es igual, digamos. Es parecido nada más. De esta forma estamos asignando ese LU que viene desde afuera hacia el atributo. El apellido que viene desde afuera hacia el atributo por medio de este constructor. De esta forma, vos si te imaginas entonces, si tengo una clase, el estudiante ¿qué va a tener ya? Va a tener seguro un LU que vino de afuera y un apellido. Por ejemplo, imagínate que aquí pasó 10 y aquí pasó Ballestero. Entonces el LU del estudiante ¿qué va a ser? 10. Y el apellido del estudiante va a ser Ballestero. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es poder acceder a los atributos. ¿Por qué? Porque hace rato te dije, bueno, los atributos son privados o no. No hay manera de que entren datos a los atributos.
pero en sí en la programación nosotros tenemos que hacer que exista una forma de darle valores a los atributos. Porque está bien, yo te decía, es privado, tu cuenta no puede cambiar, por ejemplo, tu saldo no puede cambiar en un sistema. Bueno, está bien, son privados, está perfecto. Pero en Java, en la parte de orientado a objetos, tiene que haber alguna forma de que ustedes, programando, asignen valores a esos atributos. ¿Sí? O sea, que rompan este private un momento para darle valores, hagan de cuenta. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, ¿más o menos se entiende esta parte? ¿Sí? Estamos creando un constructor con dos parámetros. Y esos parámetros están viajando hacia los atributos. De esta forma, los atributos ya tienen un valor. Bien, entonces hemos definido un constructor con dos parámetros. O podríamos decir también un constructor con todos los parámetros, porque ¿cuántos atributos tienen? Dos. ¿Y cuántos parámetros estamos recibiendo? Los dos, o sea, dos. Entonces sería un constructor con todos los parámetros. Imagínense que ustedes tuvieran 5 atributos y acá definen 5 parámetros. Entonces están usando un constructor con todos los parámetros. ¿Sí? En sí, como le decía hace rato, un constructor no es que existe uno solo. Hay varios constructores. ¿Sí? Que nosotros podemos crear. Hay constructor vacío, otro personalizado y otro con todos los parámetros. O sea, con todos los atributos en sí. Miren, voy a crear otro constructor. Public, el nombre de la clase. ¿Vieron? Seguido va el nombre de la clase. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Abro llave y cierro llave. ¿Sí? Y aquí tengo definido otro constructor. En este caso, este constructor, ¿cuántos parámetros tiene? ¿Cuántos parámetros tiene este constructor? ¿Cuántos datos recibe? Ninguno, tiene 0 parámetros. Esto se llama constructor vacío. Si es constructor vacío, ¿qué pasará? No hace lo mismo que el que está arriba. El de arriba recibe datos y se los asigna a los atributos, ¿estamos de acuerdo? Pero este, ¿qué hace? Y bueno, si no recibe nada, no le está asignando nunca al atributo, a los atributos no le está asignando nada. O sea, cuando se vaya a crear el estudiante se va a crear por medio de este constructor. ¿Cuánto va a valer el LU si uso este constructor? ¿Cuánto iría a valer el LU si uso este constructor? Que está aquí el constructor vacío. ¿Cuánto se imaginan que valdría? ¿Tendría algún valor o no? Porque ustedes dense cuenta, el de arriba, yo sé que si acá recibo un LU 10 y acá recibo ballestero, ¿cuánto vale el estudiante? ¿Cuánto tiene en LU? ¿Cuánto va a tener? ¿Cuánto va a valer en LU si uso este primer constructor? ¿Cuánto iría a valer? 10 en su parte de LU. Y si paso Ballestero por aquí, Ballestero pasa aquí y aquí. El atributo, el estudiante, tiene un apellido Ballestero. Entonces yo sé que cuando vaya a crear este molde, vaya a crear un objeto a partir de este molde que es la clase, yo sé que va a tener un LU10 y un apellido Ballestero. Pero si uso este otro tipo de constructor, este no recibe nada. Entonces, el LU y el apellido quedarían con un valor nulo o un valor por defecto que le da Java. En el caso de los números enteros le da 0 por defecto y en caso de los string creo que le da null. Sí, eso lo vamos a ver en la práctica, sí qué valores le da por defecto. Pero en sí este constructor vacío crea al estudiante. ¿Pero con qué datos? Vacío, no tiene nada, no tiene datos. Es como que un recién nacido, un bebé recién nacido, no tiene un nombre en un primer instante. No tiene, por ejemplo, el apellido definido, apenas nace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vos utilizás este tipo de constructor vacío, imagínate que el objeto al principio, todos los valores de los atributos están vacíos por defecto. ¿Sí? O sea, están nulos o tienen un valor por defecto que le dejaba. Ahora, si usamos este otro, ya sería más personalizado. Entonces yo, apenas nazca esta clase, apenas nazca el objeto del estudiante, yo le mando un LU y le mando al toque ahí un apellido. Esa es la diferencia que tienen estos constructores. ¿Sí? Este es un constructor vacío, le da valores por defecto al atributo y este es un constructor personalizado. O sea, un constructor también con todos los parámetros, se puede decir. Bien, o sea, con este le damos datos al toque, apenas nace le damos los valores. Y con este, y bueno, no les damos los valores todavía. Sí.
al objeto que vayamos a crear. En Java, bueno, quedaría algo así a nivel de código. Algo así de bonito lo van a ver, ¿sí? En Java. Bien, vamos a seguir haciendo. Vamos a ver ahora el objeto. Los objetos, ¿a partir de qué se crean? A partir de clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, un objeto en la vida real. ¿Cómo creas vos un huevito de Pascua? A través de un molde. ¿Cómo creas un televisor? A través del molde del televisor. ¿Cómo creas un auto? A través del molde para crear autos o no. Bueno, los objetos en Java se crean de la misma forma. O sea, ustedes tienen que tener un modelo y a partir de ese modelo se crean los objetos. Por tanto, dice que los objetos son una instancia de una clase. Cuando vos te digan, instanciame una clase, están diciendo, bueno, crea un objeto a partir de la clase. Eso significa instanciar, ¿sí? Ahora, un objeto en la vida real posee unas cuantas características. Los objetos tienen identidad, tienen un estado y tienen un comportamiento. Sí, pues el televisor que hace, puedes cambiar de canal, puedes ver YouTube, puedes ver Netflix, bueno, tienen comportamiento, ¿no? Tienen identidad, significa que cada objeto es único e irrepetible. No existen dos personas iguales, ¿o no? Cuando se crean las personas, cuando nacen, no todas son iguales, no todos tienen las mismas características. No es uno es alto, uno es bajo, uno es más flaco, uno es más gordo. Bueno, son únicos e irrepetibles, y el estado también. ¿Sí? Y tienen un estado, ¿por qué? Porque en un momento tienen un valor, porque por ejemplo, yo en algún momento tenía, no sé, 23 años y después ya cambié a 25 años y así va subiendo, ¿no? ¿Sí? Cada objeto tiene estado a medida que pasa el tiempo. Está bien, cuando vos vas a llenar, por ejemplo, los datos para el ANSE o para, no sé, sacar el permiso de circulación, ponele, ¿sí? Ponele que vos te cambiaste de dirección del domicilio, bueno, el objeto primero tenía un domicilio en Jujuy, luego se cambió a Palpalá. Entonces los objetos van cambiando de estado o mutando de acuerdo al sistema, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cambiaron de correo, bueno, el día anterior, hace 2 años tenían un correo, ahora tienen otro correo. Ustedes. Bueno, entonces los objetos tienen estados diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es el modelo de una clase hasta el momento, que ya está ahí, funcionaría, pero falta agregar unas cositas más. Bien, eso es una clase. Y a partir de una clase, como ustedes decían, bueno, como yo les decía también, pueden crear los objetos que ustedes quieran. A partir de un modelo estudiante, puedo crear al estudiante E1, E2, E3, al estudiante, no sé, estudiante R, estudiante Z, estudiante K, el que vos quieras, digamos, el nombre del objeto ya lo definís vos cuando lo vayas a crear. Pero yo lo que quiero decir con esta parte del video es que a partir de una clase, vos podés crear los objetos que vos quieras. ¿Sí? Y estos, bueno, son los estados de un objeto. Son únicos e irrepetibles. Bien, vamos a ver la parte ahora cómo usar un constructor para crear objetos. Bien, vamos a seguir ahora. Ahora, pero ¿cómo se usa el constructor que habíamos creado? Está bien, la clase yo ya sé que tiene un motor. Tiene constructor, en este caso vemos dos. Uno, dos constructores. Vamos a ver la diferencia. ¿Cómo uso los constructores? Con el new, yo te había dicho. Al momento de crear los objetos, se lo llama instanciar. Significa que a partir de un modelo que vos tenés, puedes crear los objetos que vos quieras o no. Pero ¿cómo se crean? A partir del operador new que llama al constructor. Para llamar a estos constructores, vos tenés que usar sí o sí new. Así como ustedes veían, new scanner, new array list, ¿sí? En sí, con esa forma vamos a crear. ¿Cómo se crea un objeto? Primero va el nombre de la clase. ¿Cómo se llama esta clase que tenemos aquí? El mismo modelo que venimos trabajando en el video. ¿Cómo se llama la clase? Estudiante. Bueno, aquí en lo de celeste dice va el nombre de la clase, ahí pone estudiante. Nombre del objeto. ¿Cómo querés que se llame el objeto? E1, E2, estudiante 1, estudiante 2, R, Z. El nombre lo definís vos para cada objeto. Bien, y aquí es importante, ¿no? No puede haber un objeto E1 y otro objeto E1.
No puede haber objeto. ¿Por qué? Porque los objetos no se pueden repetir en cuanto a nombre. Es lo mismo que pasa con las variables. No puede haber dos variables repetidas o duplicadas. Lo mismo te va a pasar con esto de objetos. Porque los objetos son únicos e irrepetibles. Por tanto, si yo creo un objeto que se llame E1 y luego quiero crear un objeto E1, no se puede. Tienen que ser de diferentes nombres el nombre del objeto para cada uno. Le vamos a asignar new. Con este new, ¿qué estoy haciendo? Voy a llamar al constructor. Seguido voy a llamar al constructor aquí. New. ¿Y acá qué va? Ah, mira, nombre de la clase. ¿Por qué pongo aquí el nombre de la clase? Si estoy llamando al constructor. Acuérdate, el constructor, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama el constructor? ¿Qué nombre lleva? Los constructores. ¿El constructor qué lleva? ¿Cuál es el nombre del constructor? El nombre del constructor, como veíamos, es el propio nombre de la clase. Este constructor, ¿cómo se llama? Public estudiante. Public estudiante tienen el mismo nombre que la clase. Entonces va, obvio, el nombre de la clase, porque el constructor tiene el mismo nombre que la clase. Paréntesis, ¿y qué iría aquí? Y bueno, los datos, o sea, estamos hablando de esta parte. Los parámetros, ¿sí? Si vamos a usar este que tiene 2 parámetros o vamos a usar este que tiene nada de parámetros. Punto y coma. Y aquí van los parámetros. ¿Qué datos vos desde el exterior le vas a mandar? ¿Se acuerdan? Hace rato veíamos una personita aquí y que mandaba datos de naranja. Bueno, cuando ustedes vayan a crear el objeto, desde aquí ustedes van a mandar esos datos a través de ese constructor. Aquí está el constructor, estamos llamando al constructor. Entonces la personita desde aquí está mandando esos datos. ¿Estamos de acuerdo? Acá ya estamos a nivel afuera de la clase, no estamos adentro. Estamos afuera, en el exterior. O sea, afuera de este cuadradito. Cuando ustedes vayan a crear el objeto, desde aquí ustedes pueden mandar esos datos, el huevo y la harina. Acá puedo mandar 10 para el LU y puedo mandar ballestero. El 10 va a llegar aquí a LU y el ballestero va a llegar aquí a apellido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí tenemos el constructor número 1. Para llamarlo, ¿cómo hago para llamar este constructor? Y es sencillo, miren. Está bien, aquí tengo el modelo, este es una clase estudiante. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? El molde. Ya está creado bien bonito. Pero ustedes venían trabajando en un public class main y tenían un public static void main adentro. Bueno, acá ya se pueden dar cuenta que esto también era una clase. Public class, dice main. Esto era una pelotita que se llamaba main. Esto era una clase. Ustedes venían trabajando sobre una clase. Abro clase y cierro clase. Pero adentro, ¿qué había? Definido un método public static void main, que esto hacía que cuando yo vaya a ejecutar en Java se ejecutaba esta pelotita. Este método, todo lo que tenga dentro de este método se ejecuta. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vimos en las primeras clases. Apretamos botón verde y se ejecuta lo que tiene. Si tiene una pelotita que se llama main, un método main en minúscula, se ejecuta todo lo que tiene adentro. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, esa es una pelotita main que ustedes venían trabajando, o main 1, o main 2, o main 3. Bueno, esa es una pelotita que ustedes venían trabajando. Yo he creado otra que se llama estudiante. Son pelotitas totalmente diferentes, ¿no? No es que son iguales. ¿Lo pueden ver? Sí, son dos. Una y otra pelotita. Ahora mi pregunta es así, ¿quién se ejecuta? ¿Estudiante o main? Cuando yo vaya a presionar el botoncito verde de Java, del Eclipse, o NetBeans también se puede usar. Eh, ¿Cuál se ejecuta primero? ¿Estudiante o main? La clase main. ¿Ustedes en cuál venían trabajando? ¿Cuál se ejecuta primero? ¿O cuál se ejecutaría primero? El main. Esto es lo que ustedes venían trabajando, esto se ejecuta sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene un public static void main. Si no lo tuviera, no se ejecuta. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, esto que venían trabajando siempre se ejecutaba. Bien, entonces tenemos dos pelotitas. Pelotita estudiante, pelotita main. Pero en sí la que se va a ejecutar es esta, porque tiene un public static void main. Pero ahora, ¿cómo hago? ¿Dónde creo los objetos? En sí los objetos se pueden crear donde ustedes quieran. Puede ser dentro de una pelotita, dentro de otra pelotita que ustedes vayan a crear más adelante. En sí, donde ustedes quieran pueden crear los objetos. ¿Sí?
En nuestro caso voy a crearlo aquí en el método main. Si publi está tipo en main. ¿Cómo se hace para crear un objeto aquí adentro? ¿Cómo hago para crear? ¿Cómo era la fórmula? Nombre de la clase, estudiante, por eso pongo estudiante. El nombre del objeto, que sería lo de rojo, E1 se llama el objeto que voy a crear a partir de toda esta clase. ¿Igual a qué? New, operador, ¿sí? Operador new para llamar al ¿quién? Al constructor. En este caso, ¿qué constructor estaría usando yo? Aquí. ¿Qué constructor estamos usando? El constructor vacío, porque no recibe ningún parámetro, ¿sí? Si es vacío, si estamos usando el constructor vacío, ¿qué significa? Que el objeto E1, cuando imagínense ustedes cuando lo vayan a crear, el LU ¿cuánto va a ser? 0, o sea, un valor por defecto que le dio Java. Y el apellido va a ser nulo porque no tiene nada, porque si es el constructor vacío, estamos hablando de este constructor, ¿sí? Bueno, este 1 tiene que estar apuntando aquí, ¿no? Este es el constructor vacío. Estoy llamando a este. Y este no asigna valores a los atributos. Entonces, en ese momento de crear a partir del constructor, ¿sí? Que está en una clase, un objeto, en ese momento los atributos no van a tener valor. O sea, se va a crear con los valores nulos. Por tanto, ustedes imagínense que el estudiante E1 va a tener un LU0 y un apellido nulo porque nunca le dimos valores. O ustedes en algún momento vieron que yo le di valores. En esta línea que yo veo, no le estamos dando valores a los atributos, solamente estamos construyendo un objeto. Imagínense que fuera un auto. Un auto lo están construyendo ustedes, pero sin color, sin marca, sin nada. Está en un esqueleto, digamos. ¿Sí? Eso pasa cuando llaman al constructor vacío. ¿Sí? Obvio que en algún momento del código tenemos que darle un apellido, tenemos que darle un LU. ¿Sí? Pero si ustedes usan el constructor vacío, tendrían que luego rellenar los valores de los atributos y ya vamos a ver cómo sería eso. Ahora, aquí, si usamos el primer constructor, que sería el constructor que tiene dos parámetros por lo menos, ahí sería distinto, miren. E2. Estoy llamando estudiante, va el nombre de la clase, el nombre del objeto, E2, porque los objetos no se pueden llamar igual. Llamo al constructor, pero en este caso estoy pasando ¿cuántos datos? 1, 2. ¿A qué constructor estoy llamando? ¿Al que tiene parámetros o al que está vacío? ¿A cuál estoy llamando? ¿Seguro estoy llamando a quién? ¿Al que tiene dos parámetros o no? Estoy mandando un número y estoy mandando un string. El único que tiene dos parámetros son este, que tiene un LU y un apellido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, este estudiante E2, ¿cómo se iría a crear? El apellido sería igual a Ballestero y el LU igual al valor que se ha ingresado como LU, 5465. ¿Sí? Entonces ahí tienen la diferencia prácticamente de usar un constructor o usar otro constructor. Pero en sí, los objetos, ¿cómo se llaman? E1 y E2. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que elegir cuál constructor le conviene. Generalmente yo uso el que está con los parámetros. O sea, yo de aquí le mando datos y ya se crea el objeto con todos los datos completos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo uso el primero, en sí a veces me sirve el primero, ¿no? Pero si yo quiero crear un objeto a partir del primero y el primero no tiene datos, yo sé que los objetos van a estar nulos, o sea, con sus atributos nulos. Entonces después tengo que rellenar, entonces tengo que hacer otro paso para rellenar cada uno de los apellidos y LU. ¿Sí? Ahí tienen la diferencia entre usar un constructor y otro constructor. Bien, entonces ya vimos aquí cómo se crea uno. Si utilizan el constructor vacío, se crea el objeto con valores nulos. Si utilizan el constructor que tiene por lo menos parámetros, ¿sí? Los parámetros pueden ser la cantidad que quieran, pero depende cómo lo diseñaron aquí. Si ustedes diseñaron un constructor con dos parámetros, obvio que por aquí le tienen que mandar dos parámetros. Si diseñaron uno con tres parámetros, tienen que mandar tres datos. Eso es de acuerdo a cómo lo diseñan ustedes, digamos. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver en la parte de la práctica. Vamos a ver los métodos de una clase. Los métodos, estamos hablando, que sirven para representar funcionalidad. O sea, ¿qué hacen los objetos? ¿Sí? ¿Pueden devolver algún tipo de dato? Pueden devolver, ¿sí? Por ejemplo, si él quiere calcular el área de un triángulo, está bien, te puede devolver, che, el área es 50, ¿sí?
a través de un método. Los métodos pueden ser usados, pueden usar los atributos de la clase. Sí, los métodos que ustedes vayan a crear pueden acceder, como los métodos van a estar dentro de la pelotita, que es una clase, ¿pueden utilizar los atributos? Sí se puede, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque los atributos ustedes lo pueden usar dentro de esa clase, dentro de los límites de la clase. ¿Pueden crear variables? También pueden crear la variable que ustedes quieran, como lo venían haciendo. Bien, entonces ya teníamos atributos, teníamos los constructores, que ya no lo vamos a escribir, pero vamos a poner directamente atributo, constructor, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una clase alumno, atributo, bueno, le cambiamos ahora, ¿sí? Bueno, acá sería estudiante, ¿no? En vez de alumno sería estudiante. Y acá sería el atributo. ¿Sí? Lo mismo que tendríamos hasta el momento, ¿sí? Estudiante de la clase. Acá va estudiante, ¿sí? Tiene que ir igual. Bueno, pero este es un ejemplo nada más, para ver. Ahora, vamos a la última sección, que sería la parte de la funcionalidad, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo voy a crear un método public y void. Voy a crear un método como ustedes lo venían creando en la parte de Java. Antes pues, ustedes ponían public, static y lo que devolvía, no se devolvía int, ¿sí? Y se llamaba sumar. O ponían public void. Este devolvía uno o muchos valores, ¿sí? ¿Cómo se crea un método? Bueno, era lo mismo, solamente que aquí ya le van a sacar el static que ustedes venían usando. Va public, lo que devuelve el método y el nombre del método. Saludar se va a llamar. Recibe parámetros, no recibe ningún dato. Yo voy a decir que no reciba nada. Abro y cierro el método. Estoy diseñando un método saludar. ¿Para quién? Para este estudiante. Ahora, bien, ¿el saludar qué va a hacer? Bueno, aquí adentro voy a poner un system open line que diga hola. Es como que el estudiante, cuando yo al estudiante acceda al método saludar, él va a mostrar hola por la consola. ¿Sí? O sea, a través de este método yo estoy haciendo que este estudiante haga algo. Hola, está saludando. ¿Pueden crear otros métodos? Sí se puede. Public, string, mostrar apellido, por ejemplo. Este método mostrar apellido, yo sé que me va a devolver un string, que sería el apellido del estudiante. Acuérdate que un método puede acceder tanto a los atributos que tenga o pueden crear variables que ustedes deseen, no hay ningún problema. Este mostrar apellido no recibe ningún dato adicional, por eso es sin parámetros. Abro llave y cierro llave. ¿Sí? Ahora, este método va a retornar, va a ser un return de quién. Va a devolver, acá dice que devuelve un string. Tiene que devolver un string. Este método lo que yo quiero que haga es que me devuelva el apellido del estudiante. Pero para devolver el apellido yo tendría que acceder al atributo que está aquí. Aquí está el apellido, no, lo de celeste ahí adentro. Entonces voy a poner this.apellido. Retorname el apellido de este estudiante a través del método mostrar apellido. He creado dos métodos, como ustedes lo venían creando, ¿sí? No hay ningún problema. Lo único que sí que estos métodos pueden devolver una o muchas cosas con el void o una cosa específica, poniendo acá el tipo de datos que devuelva. Puede devolver un entero, puede devolver un string, un boolean, un char, ¿sí? Lo que ustedes quieran. O pueden devolver void haciendo de cuenta que devuelve una o varias cosas, ¿sí? La única diferencia que ustedes venían trabajando donde ustedes le ponían la palabrita static, no sé si se acuerdan, static, aquí, iba static. Bueno, cuando trabajen a nivel de clase no vale static, ¿sí? No le van a poner el static. Bien, vamos a crear otro método public que devuelve un string que se llame toString. No recibe nada por el momento, pero puede haber métodos que reciban algo, sí, no va a haber ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, que él quiera calcular el área de un triángulo, bueno, puede recibir un área, la base y la altura, por ejemplo, como parámetro. Y aquí adentro hace el cálculo, ¿sí? El método toString lo que va a hacer es hacer un return ¿de qué? De esta cadena. Miren, está entre comillas dobles, ¿sí? Comillas dobles, desde aquí hasta aquí está mostrando un mensajito. Y aquí dice LU. ¿Este LU qué será? Dice LU. Usted aquí dentro de la clase, estudiante, ¿había un LU? Sí, ¿no? Había un LU que estaba dentro de la parte de azul de los atributos. ¿Sí, no? ¿Se acuerdan?
Había un LU. Bueno, acá estamos mostrando esta cadena más el valor del LU. Más otra cadena que dice aquí, es un string, más apellido. ¿Pero apellido qué será? Aquí no veo apellido. Dentro del método no está apellido. ¿Pero dónde está apellido? Está dentro de los atributos. Entonces, como les dije, un método puede utilizar los atributos o lo puede usar tranquilamente. Ya sea poniendo this, punto, o poniendo solamente el nombre del atributo, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Y bueno, más y otro string, punto y coma al final. Tenemos definido tres métodos, tres funcionalidades para un estudiante. Él con este saludar hace algo, con este mostrar apellido hace algo y con este toString hace algo. Cuando llamemos a estos métodos, la personita va a realizar algo a través de esos métodos. ¿Bien hasta ahí? Luego vamos a ver otros métodos que son setter y getter, ¿sí? Pero lo vamos a ver en la parte de la práctica para que se den cuenta mejor, ¿sí? Bueno, también hay un video, ¿sí? Donde explico lo de setter y getter. Son otros métodos, ¿sí? Que existen. Métodos de acceso se llaman. Eso lo van a ver en la otra parte del video, ¿sí? Pero no se asusten, sí, también está eso. Bien, y algo así quedaría en mi clase. He creado un método, dos métodos, tres métodos, ¿sí? No se asuste con esta palabrita override que solo es sobre escritura. Ya sale solo en el programa cuando lo vayamos a ejecutar, ¿sí? Ya lo van a ver, ¿sí? Algo así quedaría. Entonces he creado un método, dos métodos, tres métodos. ¿Los métodos pueden usar los atributos? Si están dentro de una clase, sí, lo puedes usar tranquilamente. Ya sea poniendo this o no poniendo this, como lo ven aquí. Aquí pongo this, pero acá no pongo. Pero en sí, ¿puedo acceder al atributo? Sí, no hay ningún problema. Porque el método está dentro de la clase. ¿Sí? ¿Puedes crear otra variable? No hay ningún problema, también puedes crear las variables que vos quieras. Bien, vamos a ver aquí. Bien, aquí. Tenemos aquí un modelo. ¿Sí? Bien, ustedes la especificación de acceso, ¿qué significa? Una clase o los atributos o los métodos tienen una especificación de acceso. ¿Qué significa? Por ejemplo, esta clase yo sé que es public, los atributos sé que son private. Este es public, el constructor es público, estos métodos son públicos o también podrían ser privados si así lo deseas, digamos. Pero eso tiene que ver con la especificación de acceso. Si es público, puede ser accedido en cualquier lado del proyecto. Si es privado, solamente funciona dentro de la clase. O sea, dentro de la clase se puede acceder al LU, sí. Dentro de la clase se puede usar, si está en private y está dentro de la clase, lo puedo utilizar dentro del límite de la clase como privado. O sea, este apellido lo puedo usar donde vos quieras, pero dentro de los límites de la clase. ¿Sí? Estos son accesibilidad, public, private y hay otros que es protect. ¿Sí? Esto lo dejamos disponible para clases que heredan de esta clase. O sea, es como que un protegido, hagan de cuenta. Por ejemplo, yo tengo una clase y esta es una clase estudiante. Imagínense que a partir de esta clase tiene una clase hija. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un tío y tengo un sobrino. Bueno, la clase sobrino puede heredar estos métodos. ¿Sí? Bueno, pero es una parte de orientado a objetos también. ¿Sí? Que todavía no la vamos a ver. Pero protected significa que estos métodos es como que están protegidos. Solamente pueden ser accedidos los que tengan la palabrita protected. Bueno, acá no hay ninguno que tenga protected. Solamente si son heredados. ¿Vieron cuando se muere alguien? Bueno, hereda a la otra persona todos los bienes de la otra. Entonces, eso cuando usen protected. Pero en sí no vamos a usar tanto protected porque no, generalmente trabajamos public, private. Protected, generalmente esta parte se trabaja cuando con otra parte de la aplicación, pero ya vienen creados, o sea, no tienen que poner ustedes protected, ¿sí? Solamente public y private, por el momento. Es la accesibilidad. Ahora vamos a ver nosotros cómo usar los métodos. Entonces ya tenemos creado unos cuantos métodos nosotros, ¿o no? Ya habíamos creado el saludar, el mostrar apellido, y aquí más habíamos creado el toString. Bueno, ¿cómo se usan esos métodos? Está bien, ustedes ya vieron cómo se crean los objetos. Estudiante E1 igual a new, después estudiante y llamamos al constructor, ¿qué no? Bueno, ustedes para usar los métodos tienen que usar el punto.
Cuando vayan a crear el objeto, lo primero, para usar los métodos, el objeto obvio que tiene que estar creado. Primero. Luego le van a poner el punto. Y seguido el nombre del método que quieren usar. Es sencillo. Va el objeto, punto y el nombre del método y pasándole los datos que necesita ese método. Miren aquí. He creado un objeto estudiante E1 que está prácticamente vacío, no tiene nada, no hay nada ahí. ¿Sí? O sea, este E1 está vacío, no tiene atributos, los atributos están vacíos. Luego, a ese E1, ¿quién es el objeto? E1, entonces pongo E1, punto y el nombre del método. En este caso voy a llamar a saludar. Que en este caso el saludar seguro devolvió un void, ¿se acuerdan? Void. Y no recibía datos. Desde aquí yo no le voy a mandar ningún dato porque no me decía que le pase datos. Entonces, saludar, ¿esto qué va a hacer? Va a mostrar hola. El objeto E1 en su método saludar lo que realiza es esta acción, dice hola. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo ponía E1.mostrar apellido, el mostrar apellido devolvía un string, que era el apellido de ese estudiante. Si yo pongo E1. El método toString, el método mostrar apellido, bueno, en este caso no me pedía que yo mande nada, me iba a mostrar el apellido del estudiante, pero ¿cuál sería el apellido del estudiante E1? Como está creado a partir de un constructor vacío, el apellido de ese estudiante seguro, aquí lo ven, es null. ¿Por qué se está mostrando por consola? Porque esto devolvió un string, y ese string yo lo estoy mostrando a través del System Open Line. ¿Sí? Como yo sé que esto devuelve un string, lo estoy mostrando a través del System Open Line. Ahora, el toString, E1.toString, ¿qué me devolvía? Me devolvía algo re largo, una cadena más el atributo, más una cadena, más el otro atributo. Bueno, este toString también devuelve un string que es el resultado de unir todos los atributos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver mejor en la práctica este. Pero esto devuelve un string. ¿No recibe datos? No, porque aquí nos dice que no había que mandarle nada. Pero como devuelve algo, y ese algo lo estoy mostrando a través de la consola, fíjense cómo se muestra. Estudiante LU y el atributo LU, que vale 0 porque no tiene nada. El apellido seguro va a mostrar nulo, el apellido del estudiante. El toString lo que hace es unir todo esto en un mensaje bonito, mostrando el LU y el apellido de ese estudiante. Vamos a ver otro caso. Yo tengo el estudiante y este lo creé con dos atributos, o sea, con dos parámetros, le mandé al constructor y el constructor entonces construyó al objeto E1 con LU y apellido. ¿Estamos de acuerdo? Pero para llamar, por ejemplo, al saludar, él pone E1.saludar, lo mismo. Y fíjate que muestra, hola, hace la misma funcionalidad. Porque ese método saludar está configurado para que diga hola. La siguiente, E1.mostrar apellido, esto devuelve un string. Devuelve ballestero. ¿Por qué? Porque el objeto cuando fue creado, E1 tenía ballestero en la parte del apellido. Cuando yo quiero a través de este método mostrar apellido, ¿el qué devuelve? Devuelve el apellido de ese objeto, que es ballestero. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? Entonces, cuando yo llamo a este constructor que tiene datos, el objeto se crea con esos datos. Pero si llamo al vacío, el objeto se crea con valores vacíos o valores nulos que le da Java. ¿Vieron? Acá dice el apellido es nulo, pero aquí me dice el apellido de ballestero. Cuando llamo al toString, ¿qué va a mostrar? El LU5465 y el apellido ballestero. ¿Vieron? O sea, con los datos de ese objeto que se creó, que se instanció. Bien, y ahí lo tenemos. Esa es la diferencia, y así se llaman los métodos. Primero tenés que apuntar al objeto que has creado, punto, y llamar al método. Y pasarle los datos que necesita para que funcione. Ahora en sí, la diferencia está en que ustedes se den cuenta cuándo llamo a un método void, cuándo llamo a un método que devuelve un string, porque acuérdense que esos métodos que habíamos creado, esto que devolvía, saludar devolvía void, mostrar apellido devolvía un string, y toString devolvía un string. Bueno, eso que tenés que tener en cuenta aquí. Un método que devuelva void como el saludar solamente se pone así. E1.saludar. Esto no va dentro de un System Open Line. Porque un void devuelve 1 o muchos valores. Entonces, dentro de un System Open Line no puede vivir un método que devuelva void. O sea, no me pueden poner aquí E1.saludar. No. Porque ese método devuelve un void. El void va solito así. Ponen el objeto punto y el método.
Pero cuando el método ustedes ven que devuelve un string y este devuelve un string, eso sí lo pueden poner dentro de un System Open Line. Y es más, ese valor que te devuelve el método lo pueden guardar en una variable, no hay ningún problema. ¿Sí? Si esto te devuelve un string, puedes guardar en una variable de tipo string. ¿Por qué le digo que esto no puede ir dentro de un system? Porque esto, si tiene void, devuelve uno o muchos valores. Por tanto, no lo puedes guardar en una variable. Por tanto, directamente se ponen así. El objeto, puntos, el método y nada más. Y los datos que necesita. Bien. Bien, y con esto terminamos, ¿sí? La parte de orientada a objetos, ¿sí? Como sería la parte de clases y objetos.